Cuando mi hijo Armando me dijo riéndose, tú te quedas cuidando la casa y los perros, mientras llevo a Lourdes a conocer Italia, algo se rompió dentro de mí para siempre. No fue solo la frase. Fue la manera en que lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo que su madre de 70 años se convirtiera en la empleada doméstica gratuita mientras él gastaba miles de pesos en unas vacaciones de lujo para su suegra. Fue el tono burlón, la sonrisa despectiva, la forma en que ni siquiera me miró a los ojos cuando me daba esa orden disfrazada de favor. Pero lo que Armando no sabía era que esa misma tarde, mientras él hacía las maletas de Lourdes con tanto cariño, yo ya había tomado mi celular y marcado el número del licenciado Mauricio Tierra. Ya había decidido que las cosas iban a cambiar, y esta vez no habría vuelta atrás. Me quedé ahí parada en la cocina, viendo cómo mi propio hijo trataba a esa mujer como si fuera una reina mientras a mí me dejaba las órdenes como si fuera la sirvienta. Lourdes estaba sentada en mi sala, en mi sillón favorito, revisando en su tablet los hoteles de 5 estrellas donde se iba a hospedar, mientras yo tenía que lavarle hasta la ropa que se llevaría al viaje. «Ay, Severina, qué suerte tienes de tener un yerno tan considerado», me había dicho esa misma mañana, sabiendo perfectamente que Armando es mi hijo, no mi yerno. Pero claro, para ella era más cómodo fingir que no sabía, total, quién la iba a corregir. Llevaba meses viendo cómo mi hijo se deshacía en atenciones con esa mujer. Le pagaba el salón de belleza cada 15 días, le compraba ropa nueva cada vez que salían, la llevaba a cenar a restaurantes caros los fines de semana. Mientras tanto, yo tenía que pedirle prestado para comprar mis medicinas y él me respondía con cara de fastidio que el dinero no crece en los árboles, mamá. Pero para Lourdes siempre había dinero. Para Lourdes siempre había tiempo. Para Lourdes siempre había sonrisas y, por supuesto que sí, doña Lourdes, lo que usted necesite. Esa tarde, mientras los veía hacer planes para su semana de ensueño en Roma y Florencia, recordé todas las veces que le había pedido a Armando que me acompañara al médico y me había dicho que estaba muy ocupado. Recordé cuando cumplí 70 años y me regaló una licuadora barata, mientras que para el cumpleaños de Lourdes había organizado una fiesta con mariachis en un salón rentado. Recordé las navidades donde yo cocinaba para toda la familia y después tenía que lavar todos los platos sola, mientras Lourdes se sentaba en la sala a ver la televisión porque ya está muy mayor para estas labores. Me acordé también de la vez que me enfermé de gripe y tuve que quedarme en cama 3 días. Armando no vino ni una sola vez a ver cómo estaba, pero cuando Lourdes se torció el tobillo, él canceló todos sus compromisos para llevarla al hospital privado más caro de la ciudad. Me acordé de todas las veces que le pedí que me ayudara con las compras del súper y me decía que tenía mucho trabajo, pero los sábados se aparecía religiosamente para llevar a Lourdes al mercado y cargar todas sus bolsas como si fuera su galán adolescente. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi propio hijo había aprendido a verme como ella me veía, como alguien que estaba ahí para servir, para cuidar, para resolver, pero nunca para ser considerada, respetada o valorada. Cuando le pregunté por qué no me invitaba a mí también al viaje, se rió como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. «Mamá, tú ya estás muy grande para andar viajando por Europa. Además, alguien tiene que quedarse con los perros. No vamos a pagar una pensión cuando tú puedes hacerlo gratis». Gratis. Esa palabra se me quedó clavada como una espina. Todo lo que yo hacía era gratis. Cuidar su casa cuando se iban de viaje, gratis. Cocinarles cuando venían a comer los domingos, gratis. Lavarles la ropa cuando se les descomponía su lavadora, gratis. Cuidar a sus hijos cuando necesitaban una niñera, gratis. Prestarles dinero cuando andaban cortos, que nunca me devolvían, gratis. Pero para Lourdes, que ni siquiera era de la familia directa, todo tenía precio y todo se pagaba con gusto. Mientras veía a Lourdes mostrarle a Armando las fotos de los restaurantes donde quería cenar en Italia, recordé mi luna de miel con su padre. Fuimos a Acapulco porque era lo único que podíamos pagar, pero fue el viaje más hermoso de mi vida porque estábamos juntos, porque nos amábamos, porque cada peso que gastábamos era con ilusión compartida. Ahora mi hijo gastaba en una semana lo que yo no veía en un año, pero no para crear recuerdos conmigo, sino para impresionar a una mujer que lo único que hacía era exigir más y más. Esa noche, después de que se fueron a dormir a su recámara dejándome la cocina llena de trastes sucios, me senté en mi cama con mi celular en las manos. Busqué en mis contactos el número del licenciado Mauricio, el abogado que había manejado los papeles cuando murió mi esposo. Un hombre serio, honesto, que siempre me había tratado con respeto y que nunca me había hecho sentir como si fuera una molestia por hacer preguntas sobre mis propios documentos. Le escribí un WhatsApp. «Licenciado,
Necesito verlo urgentemente para hacer algunos cambios en mi testamento. ¿Podríamos vernos mañana por la tarde? La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Por supuesto, doña Severina. La espero en mi oficina a las 4. Todo está bien. Le contesté, todo va a estar bien muy pronto. Mientras escribía ese mensaje, sentí algo que no había sentido en años: control sobre mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, iba a tomar una decisión que nadie más sabría, que nadie más podría influenciar, que sería completamente mía. Armando se iba a llevar la sorpresa de su vida, pero eso él no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para remediar el daño que había hecho con sus desprecios y su falta de consideración. Me quedé despierta toda la noche, no por tristeza, sino por una extraña sensación de libertad que hacía años no experimentaba. Escuchaba a Armando y Lourdes reírse en el cuarto de al lado, probablemente viendo videos de los lugares que iban a visitar, y por primera vez en mucho tiempo, sus risas no me dolían. Al contrario, me daban fuerza para lo que venía. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, como todos los días desde que cumplí los 60. No porque fuera una costumbre que me gustara, sino porque el cuerpo ya no me permite dormir hasta tarde como cuando era joven. Pero esa mañana fue diferente. Me levanté con una energía extraña, como si hubiera tomado la mejor decisión de mi vida. Me bañé, me puse mi blusa verde esmeralda, la que me hace ver más elegante, y me arreglé el cabello con más cuidado del usual. Mientras preparaba el café, escuché cómo Armando y Lourdes despertaban con risas y conversaciones emocionadas sobre su viaje. Ella ya estaba pidiendo que le prepararan el desayuno porque necesito estar bien alimentada para el vuelo, como si fuera una princesa que no podía ni hervir un huevo. Armando bajó corriendo las escaleras, ya vestido con su mejor traje, cargando las maletas de Lourdes como si fueran tesoros invaluables. «Mamá, ya está listo el desayuno», me gritó desde la sala, sin siquiera saludarme buenos días. Lourdes quiere huevos rancheros, pero que no estén muy picantes, y jugo de naranja recién exprimido. Ah, y tostadas francesas, pero que no estén muy doradas. Hablaba como si fuera el manager de un hotel de 5 estrellas dándome instrucciones al personal de cocina. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi taza de café, viendo cómo mi hijo de 45 años corría de un lado para otro como un adolescente enamorado. Lourdes bajó las escaleras como si fuera una estrella de cine, con su bata de seda rosa que yo le había regalado el Día de las Madres pasado, pensando ingenuamente que podríamos llevarnos mejor si la trataba con cariño. «Buenos días, Severina», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. «Espero que no te moleste que Armando y yo tengamos que salir temprano al aeropuerto. Ya sabes cómo es esto de los vuelos internacionales». Como si yo nunca hubiera salido del país, como si no supiera que mi difunto esposo y yo habíamos viajado a España cuando éramos jóvenes, antes de que naciera Armando. Preparé el desayuno en silencio, viendo cómo Armando le tomaba fotos a Lourdes con su celular mientras ella posaba junto a las maletas. Para que tengamos recuerdos del momento antes de partir, le decía con una ternura que jamás había usado conmigo. Después de 45 años de ser su madre, después de cambiarle pañales, de desvelarme cuando tenía fiebre, de trabajar doble turno para pagarle la escuela privada, nunca había recibido ni una décima parte de la atención que le daba a esa mujer. Mientras desayunaban, yo lavé los trastes de la cena anterior que habían dejado en el fregadero. Escuchaba sus conversaciones sobre los museos que iban a visitar, los restaurantes donde querían cenar, las tiendas donde Lourdes quería ir de compras. «Todo va por mi cuenta, Lourdes, no te preocupes por nada», le decía Armando con una generosidad que nunca había mostrado conmigo. A las 8:30, cuando ya estaban listos para irse, Armando me entregó una lista escrita a mano con todas las cosas que tenía que hacer mientras estuvieran fuera. «Mamá, aquí tienes todo anotado para que no se te olvide nada. Los perros comen 2 veces al día, pero no mucho porque Rex está un poco gordo. Tienes que regar las plantas del jardín cada 2 días, pero no mucho porque se pueden ahogar. Ah, y viene el plomero el miércoles para revisar la llave del baño, no se te vaya a olvidar estar aquí». La lista tenía más de 20 puntos. Desde sacar la basura los martes y viernes, hasta limpiar la piscina, revisar que las ventanas estuvieran bien cerradas por las noches, y recibir un paquete que llegaba el jueves. Todo escrito con la letra de Armando, como si yo fuera una empleada nueva que necesitaba instrucciones detalladas para no arruinar nada. «¿Y si tengo alguna emergencia?», le pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. «Mamá, son solo 7 días. No creo que pase nada grave. Además,
Para eso está Dora, tu amiga. Si algo se complica mucho, le hablas a ella. Dora, mi amiga de toda la vida, que ya tenía 73 años y que vivía al otro lado de la ciudad. Claro, para Armando era lógico que una mujer mayor que yo fuera mi plan de emergencia mientras él andaba paseando por Europa. Lourdes se despidió de mí con 2 besos en las mejillas, pero fue un gesto tan frío que sentí como si me hubiera saludado una estatua. Cuídate mucho, Severina. Ya sabes que esta casa es muy grande para una sola persona. No vayas a tener miedo por las noches. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo en su tono que me molestó profundamente. Como si quisiera recordarme que estaba sola, que era vulnerable, que dependía de ellos para sentirme segura. Armando me abrazó rápidamente, como se abraza a alguien por compromiso. Pórtate bien, mamá. No hagas travesuras mientras no estamos, me dijo riéndose, como si yo fuera una niña pequeña que necesitaba supervisión. Después se fueron, cargando las maletas hacia el taxi que los esperaba afuera, sin voltear a verme ni una sola vez más. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo el taxi se alejaba por la calle. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí la tristeza familiar que me invadía cuando Armando se iba. En su lugar, sentí algo diferente. Alivio. 7 días sin que me trataran como la sirvienta. 7 días sin escuchar las risas cómplices entre Armando y Lourdes. 7 días para recordar quién era yo antes de convertirme en la madre invisible. Regresé a la casa y me serví otra taza de café. Saqué mi celular y le escribí un mensaje a Dora. Amiga, ¿tienes tiempo para un café esta tarde? Tengo muchas cosas que contarte. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Por supuesto. Vamos al café nuevo que abrieron cerca del parque. A las 5 ¿te parece bien? Después marqué al salón de belleza donde iba cada mes. Hola, habla Severina Godínez. ¿Tendrán espacio para mañana temprano? Quiero cortarme el cabello y hacerme las uñas. La recepcionista me dijo que sí, que tenían un espacio a las 10 de la mañana. Perfecto, ahí estaré. Por la tarde tenía mi cita con el licenciado Mauricio. Pero antes de eso, quería verme y sentirme bien. Quería recordar cómo se sentía cuidar de mí misma, consentirme, hacer cosas por mi propio gusto y no porque alguien más lo necesitara. Mientras subía a mi recámara para cambiarme de ropa, pensé en todas las veces que había cancelado mis citas en el salón porque Armando necesitaba que cuidara a los niños, o porque Lourdes tenía algún compromiso y requerían que yo estuviera disponible para lo que se les ocurriera. Hoy no había nadie que me pidiera nada. Hoy podía hacer lo que quisiera, ir donde quisiera, decidir por mí misma. Me miré en el espejo de mi tocador y me sonreí. 70 años, pero todavía con ganas de vivir. Todavía con fuerza para cambiar las cosas que no me gustaban de mi vida. Esta tarde, con el licenciado Mauricio, comenzaría mi nueva vida. Esa tarde, camino a la cita con el licenciado Mauricio, decidí pasar primero por el café con Dora. Necesitaba hablar con alguien que me conociera desde antes de convertirme en la madre que siempre dice que sí, la que siempre está disponible, la que nunca se queja. Dora y yo habíamos sido amigas desde los 20 años, cuando nuestros hijos eran pequeños y nosotras éramos mujeres jóvenes con sueños y planes que no incluían ser tratadas como muebles viejos por nuestras propias familias. La encontré ya sentada en una mesa junto a la ventana, revisando su celular con esos lentes de lectura que había comprado el mes pasado. Severa, me gritó usando el apodo que me había puesto desde jóvenes. Ven acá, tengo que contarte del escándalo que armó mi nuera ayer. Pero cuando se fijó en mi cara, su expresión cambió completamente. Ay, amiga, ¿qué tienes? Te veo distinta, como si hubieras tomado alguna decisión importante. Le conté todo. Desde la risa burlona de Armando cuando me dijo que me quedara cuidando los perros, hasta la lista de 20 instrucciones que me había dejado como si fuera la empleada de la casa. Le conté sobre los miles de pesos que había gastado en el viaje de Lourdes, mientras a mí me regateaba hasta los medicamentos. Dora me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, con esa expresión que pone cuando algo la indigna profundamente. Severa, lo que me estás contando no es normal, me dijo cuando terminé. Mi hijo también puede ser un desconsiderado, pero jamás me ha tratado como si fuera su sirvienta. Y menos por una suegra que ni siquiera es sangre de su sangre. Dora tenía razón, pero escucharla decir eso en voz alta me dolió más de lo que esperaba. Significaba que lo que yo estaba viviendo no era algo que todas las madres pasáramos,
sino algo que yo había permitido que llegara demasiado lejos. Le conté sobre mi cita con el licenciado, sobre mi decisión de cambiar el testamento, y Dora casi se atraganta con su café. ¿En serio vas a hacer eso?, me preguntó, pero no con desaprobación, sino con una especie de admiración sorprendida. Severa, eso toma mucho valor. ¿Estás segura de qué es lo que quieres? Le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Mientras hablábamos, recordé tantas ocasiones en las que Armando había cruzado la línea, pero yo las había justificado como travesuras de un hijo consentido. Como aquella vez que me pidió que cancelara mi viaje a Guadalajara para ver a mi hermana porque él necesitaba que cuidara a sus hijos ese fin de semana. Es que la niñera se enfermó, mamá, y tú sabes que nadie los cuida como tú. Cancelé el viaje, perdí el dinero del boleto, y mi hermana no me habló durante 2 meses porque pensó que ya no me importaba verla. O como la Navidad pasada, cuando Armando me dijo que era mejor que no fuera a la cena familiar porque va a estar muy llena la casa y no queremos que te sientas incómoda con tanto ruido. Después me enteré por las fotos en Facebook que se habían invitado a Lourdes, y que había estado sentada en mi lugar en la mesa, en la silla donde yo me había sentado durante 20 Navidades consecutivas. Dora me recordó otras cosas que yo había empezado a olvidar, o más bien, que había decidido olvidar porque dolían demasiado. Como cuando Armando vendió el carro que había sido de su papá sin preguntarme, diciendo que de todas formas tú ya no manejas tanto, mamá, y nosotros necesitamos el dinero para el enganche de la casa nueva. El carro donde su padre me había enseñado a manejar, donde habíamos paseado cuando éramos novios, donde habíamos llevado a Armando de bebé a sus primeras consultas médicas. ¿Te acuerdas cuando tu esposo se enfermó y Armando casi no venía a visitarlo porque andaba muy ocupado con el trabajo?, me preguntó Dora. Sí me acordaba, pero me dolía acordarme. Durante los últimos 6 meses de vida de mi marido, Armando vino a verlo tal vez 5 veces. Siempre con prisa, siempre con el celular sonando, siempre con alguna excusa para irse temprano. Pero ahora tenía tiempo de sobra para llevar a Lourdes de paseo por Europa. Mientras hablábamos, llegó un mensaje al celular de Dora. Era una foto que había mandado su hijo desde el trabajo, una selfie sonriendo con un ramo de flores. Mira, me dijo mostrándome la pantalla, me escribió que va a pasar por las flores después del trabajo para traérmelas, porque es martes y los martes siempre me trae flores desde que murió su papá. Sentí una punzada en el pecho. Armando nunca me había traído flores por gusto, solo cuando había hecho algo que sabía que me había molestado y necesitaba que se me pasara el enojo. Nos quedamos calladas un momento, cada una pensando en nuestros hijos, en las diferencias entre cómo nos trataban, en las cosas que una acepta y otra no acepta. Dora rompió el silencio. Severa, yo creo que estás haciendo lo correcto. A veces los hijos necesitan aprender que las madres no somos eternas, y que el respeto no se debe dar por hecho. Después de café, caminamos juntas hasta la oficina del licenciado Mauricio. Dora se despidió de mí en la puerta con un abrazo muy fuerte. Llámame en cuanto salgas, me dijo. Quiero saber cómo te fue y qué decidiste hacer. La vi alejarse y sentí una gratitud inmensa por tener una amiga que me conocía tan bien, que podía ver cuando algo no estaba bien en mi vida antes de que yo misma me diera cuenta. La oficina del licenciado estaba en un edificio viejo, pero elegante en el centro de la ciudad. Subí al 3er piso por el elevador, sintiendo como el corazón me latía más fuerte con cada piso que pasaba. No era nerviosismo, era emoción. La emoción de estar a punto de tomar control sobre algo que era completamente mío, que nadie más podía influenciar o cambiar sin mi permiso. El licenciado Mauricio me recibió con la misma amabilidad de siempre. Era un hombre de unos 60 años. Con canas en las sienes y una manera de hablar pausada que siempre me tranquilizaba. Doña Severina, qué gusto verla. Pase, pase, póngase cómoda. ¿Gusta un café o un vaso de agua? Rechacé amablemente y me senté frente a su escritorio, donde ya tenía preparados varios documentos. Usted me dijo que quiere hacer cambios en su testamento, me dijo, cruzando las manos sobre el escritorio. ¿Podría contarme qué tipo de cambios tiene en mente? Le expliqué la situación, sin dramatizar, solo los hechos. Le conté sobre el viaje a Italia, sobre la lista de instrucciones, sobre años de ser tratada como si mi única función fuera servir a los demás sin recibir nada a cambio. El licenciado me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos, como pensando cuidadosamente qué decir. Doña Severina, entiendo perfectamente su situación.
He visto casos similares muchas veces. Los hijos a veces olvidan que sus padres son personas completas, con sentimientos y necesidades propias, no solo proveedores eternos de servicios gratuitos. Me explicó las opciones que tenía, las diferentes maneras en que podía modificar mi testamento, las implicaciones legales de cada decisión. Me habló con respeto, como si mis decisiones fueran importantes, como si mi voluntad tuviera valor. Era una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba en mi propia casa. Después de 1 hora y media con el licenciado Mauricio, salí de su oficina con una sensación de poder que no había sentido en décadas. Los documentos estaban en proceso, los cambios se harían oficiales en una semana, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi propio destino. Pero lo que no sabía era que esa sensación de tranquilidad duraría muy poco, porque Armando tenía una manera especial de arruinar hasta los momentos más pequeños de paz que yo pudiera encontrar. Al día siguiente, mientras estaba en el salón de belleza disfrutando de mi cita para cortarme el cabello, recibí una llamada desde Italia. «Mamá», gritó Armando por el teléfono, con esa voz que usaba cuando algo no salía como él quería. «¿Qué pasó con el plomero? ¿Por qué no ha ido a la casa?» Le expliqué que el plomero había venido el miércoles como estaba programado, había revisado la llave del baño y todo estaba en orden. «No, mamá, eso no puede ser». Lourdes dice que cuando habló con su vecina esta mañana, le dijeron que vieron al plomero salir muy rápido, como si no hubiera terminado el trabajo. Lourdes había llamado a su vecina desde Italia para preguntarle sobre el plomero. Eso significaba que me estaban vigilando, que no confiaban en que yo pudiera manejar una simple reparación doméstica. «Armando», le dije con toda la calma que pude reunir, «el plomero estuvo aquí 2 horas, arregló la llave, me dio una factura, y todo quedó perfecto. No entiendo por qué Lourdes necesita estar preguntando a los vecinos sobre lo que pasa en tu propia casa». «Es que tú no entiendes de estas cosas, mamá», me respondió con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Los plomeros siempre quieren salir rápido para cobrar sin hacer bien el trabajo. Lourdes tiene razón en preocuparse, porque si algo se descompone mientras no estamos, vas a ser tú la que se quede sin agua». Como si yo fuera una inválida mental que no podía distinguir entre un trabajo bien hecho y uno mal hecho. Pero lo peor vino después. «Ah, y otra cosa, mamá. Lourdes quiere que le mandes fotos de toda la casa todos los días para asegurarse de que todo esté en orden. Ya sabes cómo es ella, muy detallista con sus cosas». Sus cosas. En mi casa. Lourdes quería que yo le mandara reportes fotográficos diarios, como si fuera una empleada doméstica reportando a su jefa. «No voy a hacer eso, Armando», le dije, sorprendiendo hasta a mí misma con la firmeza de mi voz. «Yo no soy la empleada de Lourdes, y no voy a estar mandándole fotos de mi propia casa para que ella se sienta tranquila». El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Después escuché a Armando hablar con alguien más, probablemente con Lourdes, en un italiano chapucero que estaba tratando de aprender para impresionarla. «Mamá, no te pongas difícil», me dijo cuando regresó al teléfono. «Son solo unas fotos, no te cuesta nada. Hazlo por nosotros, para que podamos disfrutar las vacaciones sin preocupaciones». Otra vez esa palabra, nosotros. Como si Lourdes y él fueran una unidad inquebrantable y yo fuera la extraña que causaba problemas. Colgué el teléfono sin despedirme. La estilista me miró por el espejo con cara de preocupación. «¿Está todo bien, señora Severina?», me preguntó. Le sonreí y le dije que sí, que todo estaba perfecto. Y era cierto. Por primera vez en años, me había negado a hacer algo que me parecía ridículo e innecesario, y el mundo no se había acabado. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, llegó una lluvia de mensajes de WhatsApp de Armando. Primero fueron súplicas. «Mamá, por favor no seas así, solo queremos estar tranquilos». Después fueron chantajes emocionales. «Lourdes está muy preocupada y no puede disfrutar el viaje por tu culpa». Y finalmente llegaron las amenazas disfrazadas de preocupación. «Mamá, cuando regresemos vamos a tener que hablar seriamente sobre tu actitud. No puedes ponerte rebelde a tu edad». Rebelde. A los 70 años, por negarme a mandar fotos de mi propia casa, yo era rebelde. Leí todos los mensajes sin responder ninguno. Después subí a mi recámara, me puse mi camisón más cómodo, y me acosté a ver una película en mi tablet. Era una película que había querido ver desde hace meses,
pero siempre que Armando estaba en casa, él controlaba la televisión y yo terminaba viendo sus programas de deportes o las telenovelas que le gustaban a Lourdes. A las 11 de la noche, cuando ya estaba quedándome dormida, sonó el teléfono. Era Armando otra vez. Esta vez no contesté. Volvió a llamar 5 minutos después. Tampoco contesté. Al tercer intento, decidí contestar solo para acabar con el acoso. ¿Qué quieres, Armando?, le pregunté sin saludar. Mamá, ¿por qué no me contestas? Lourdes y yo estamos muy preocupados. Pensamos que te había pasado algo malo. Su voz sonaba genuinamente angustiada, pero yo ya conocía esa actuación. Era la misma voz que usaba cuando era niño y había hecho alguna travesura grave, la voz que sabía que me ablandaba el corazón y me hacía olvidar por qué estaba molesta. No me pasó nada malo, le respondí. Simplemente decidí no contestar porque no tengo ganas de discutir contigo a las 11 de la noche sobre fotos que no voy a mandar. Le expliqué que estaba bien, que la casa estaba bien, que los perros estaban bien, y que si quería estar tranquilo, confiara en que su madre de 70 años podía cuidar una casa sin supervisión fotográfica. Es que no entiendes, mamá, me dijo, y ahí estaba otra vez esa frase. Lourdes vive muy estresada y necesita sentir que tiene control sobre las cosas que le importan. Si le mandas las fotos, ella va a estar más relajada y vamos a poder disfrutar mejor el viaje. Como si el bienestar emocional de Lourdes fuera más importante que mi dignidad. Armando, le dije con una voz que ni yo misma reconocí, tú puedes decidir gastar tu dinero en complacer a Lourdes en todo lo que se le ocurra, pero no puedes decidir que yo voy a ser parte de esos caprichos. Yo no soy empleada de ella, ni tuya, ni de nadie. Soy tu madre, y merezco ser tratada con respeto. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era un silencio denso, lleno de sorpresa y algo que podría haber sido miedo. Armando nunca me había escuchado hablarle así, con tanta claridad sobre lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que no. Mamá, no sé por qué te estás poniendo así, me dijo finalmente, pero su voz había perdido esa seguridad que siempre tenía cuando me daba órdenes. Me estoy poniendo así porque ya es hora, le respondí. Ya es hora de que entiendas que tu madre no es una cosa que puedes usar cuando te convenga e ignorar cuando no te sirva. Ya es hora de que aprendas la diferencia entre pedirme un favor y darme órdenes. Y ya es hora de que Lourdes entienda que esta es mi casa, no la suya. Colgué el teléfono sin darle oportunidad de responder. Me quedé sentada a la orilla de mi cama, con el corazón latiéndome muy fuerte, pero no de miedo o tristeza, sino de una emoción extraña que tardé unos minutos en identificar. Era orgullo. Orgullo de mí misma, de mi voz, de mis palabras, de mi capacidad para defenderme cuando era necesario. Esta vez no apagué el teléfono cuando volvió a sonar. Los siguientes 3 días fueron los más silenciosos que había tenido en años, y paradójicamente, los más productivos. Sin las llamadas constantes de Armando exigiendo reportes fotográficos, sin las interrupciones de Lourdes preguntando por cosas que no eran de su incumbencia, pude concentrarme en poner en orden los asuntos que había estado posponiendo durante meses por estar siempre disponible para los demás. El jueves por la mañana fui al banco a revisar mis cuentas y descubrí algo que me llenó de una indignación fría y calculada. Había varios retiros automáticos que no recordaba haber autorizado. Pequeñas cantidades, 50 pesos aquí, 100 pesos allá, que sumadas durante los últimos 6 meses representaban una cantidad considerable. Cuando le pregunté a la ejecutiva del banco sobre esos movimientos, me mostró en la pantalla que todos habían sido autorizados desde mi tarjeta de débito. ¿Alguien más tiene acceso a su tarjeta, señora Godínez?, me preguntó la ejecutiva con esa mirada profesional que decía que había visto este tipo de situaciones antes. Le expliqué que mi hijo tenía una copia de la tarjeta para emergencias, algo que había parecido lógico cuando él me lo pidió hace un año, después de que su padre muriera. Por si te pasa algo y necesito comprar tus medicinas o pagar algún servicio urgente, me había dicho entonces. La ejecutiva me sugirió que cancelara esa tarjeta inmediatamente y pidiera una nueva, con una clave que solo yo conociera. Mientras hacíamos el trámite, revisamos más detalladamente los movimientos de mi cuenta. Los retiros no eran para emergencias médicas ni servicios urgentes. Según las fechas y los horarios, muchos habían sido hechos en restaurantes caros, gasolineras y tiendas departamentales. Armando había estado usando mi dinero para financiar su estilo de vida y sus cortejeos con Lourdes. Esa tarde,
Cuando llegué a casa con mi nueva tarjeta de débito en la bolsa, encontré 3 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados. Mamá, mi tarjeta no está funcionando. ¿Puedes prestarnos dinero para la cena? Después, mamá, contéstame por favor, estamos en un restaurante y necesito saber si puedo usar tu tarjeta. Y finalmente, mamá, ¿qué pasó con la tarjeta? No funciona y Lourdes quiere ir de compras mañana. No le contesté ningún mensaje. En su lugar, me senté en mi computadora y revisé cuidadosamente todos los estados de cuenta de los últimos 12 meses. El patrón era claro y sistemático. Armando había estado tomando dinero de mi cuenta para financiar gastos que no tenían nada que ver conmigo. Dinero que yo había ahorrado durante años trabajando, dinero que había guardado para mi vejez, para mis medicinas, para emergencias reales. Llamé a Dora para contarle lo que había descubierto. Severa, eso no es un error ni un malentendido, me dijo con una voz llena de indignación. Eso es robo. Tu propio hijo te está robando. Escuchar esa palabra en voz alta, dicha por alguien más, fue como recibir un golpe en el estómago. Robo. Mi hijo me estaba robando. ¿Tú crees que él sabe que está mal lo que está haciendo? Le pregunté a Dora, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Claro que lo sabe, me respondió. Por eso nunca te dijo cuando usaba la tarjeta, por eso los retiros eran de cantidades pequeñas, para que no te dieras cuenta. Severa, esto no fue un impulso, esto fue un plan. Esa noche, mientras cenaba mi sopa de verduras casera, pensé en todas las veces que Armando me había hecho sentir culpable por pedirle dinero para cosas básicas. Mamá, ¿otra vez necesitas dinero para medicinas? ¿No será que el doctor te está recetando cosas muy caras? O cuando necesitaba dinero para arreglar algo en la casa, mamá, siempre hay algo que arreglar en esa casa vieja, ¿no será mejor que te mudes a un lugar más pequeño? Mientras tanto, él usaba mi propio dinero para llevar a Lourdes a cenar a lugares donde una sola cuenta costaba más de lo que yo gastaba en comida durante una semana. La hipocresía era tan grande que me daba risa, una risa amarga pero liberadora. ¿Cómo había permitido que llegáramos a este punto? ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su cajero automático personal? El viernes en la tarde, decidí llamar al licenciado Mauricio para contarle sobre el descubrimiento del dinero. Doña Severina, esto cambia las cosas, me dijo después de escuchar toda la historia. Si usted quiere, podemos agregar cláusulas específicas en el testamento sobre el manejo financiero indebido. También podríamos considerar hacer cambios inmediatos en sus cuentas bancarias y propiedades para proteger su patrimonio. Me explicó sobre la posibilidad de crear un fideicomiso, de cambiar los beneficiarios de mis seguros de vida, de modificar la titularidad de la casa. Cada opción que me presentaba me daba más claridad sobre el control que había perdido gradualmente sobre mi propia vida. Licenciado, quiero proteger todo lo que pueda, le dije. Ya no puedo confiar en que mi hijo vaya a manejar mis bienes con honestidad. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, sonó mi celular. Era un número desconocido con código de Italia. Contesté pensando que tal vez era una emergencia. Severina, habla Lourdes, me dijo con una voz dulce pero que no logró ocultar la irritación que sentía. Armando está muy preocupado porque no le contestas. Me pidió que te hablara yo para ver si todo está bien. Todo está muy bien, Lourdes, le respondí con toda la cordialidad que pude fingir. ¿Cómo van las vacaciones? Esperaba que fuera una conversación breve, pero Lourdes tenía otros planes. Severina, yo sé que Armando a veces puede ser un poco directo en la manera de pedirte las cosas, pero es porque te quiere mucho y se preocupa por ti. ¿No crees que podrías hacer un esfuercito y mandarnos las fotos de la casa? Es solo para que estemos tranquilos. Un esfuercito. Como si mandar fotos diarias fuera un pequeño inconveniente en lugar de una humillación. Lourdes, le dije, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula, Armando es mi hijo, no mi jefe. Y tú eres la novia de mi hijo, no mi supervisora. No voy a mandar fotos de mi casa porque no necesito demostrarle a nadie que sé cuidar mi propio hogar. El tono dulce desapareció inmediatamente de su voz. Ay, Severina, no pensé que fueras tan orgullosa. Solo estamos tratando de ayudarte. A tu edad, es normal que se te olviden las cosas o que no te des cuenta si algo está mal. Nosotros solo queremos cuidarte. Cuidarme. Como si fuera una inválida que necesitaba supervisión constante. Lourdes,
Tengo 70 años. No soy una niña ni una anciana senil. He estado cuidando casas desde antes de que tú nacieras, y seguiré haciéndolo sin necesidad de enviar reportes fotográficos a nadie. La conversación se estaba poniendo tensa, pero por primera vez no sentí la necesidad de suavizar las cosas para evitar conflictos. Mira, Severina, me dijo Lourdes, y ahora su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Yo entiendo que te sientes sola y que tal vez por eso te estás poniendo rebelde, pero Armando y yo solo queremos lo mejor para ti. Si sigues poniéndote difícil, vamos a tener que tomar decisiones que tal vez no te gusten cuando regresemos. Decisiones que tal vez no me gusten. Era una amenaza clara, aunque disfrazada de preocupación. ¿Qué tipo de decisiones, Lourdes?, le pregunté, aunque ya tenía una idea de lo que venía. Bueno, pues tal vez sea hora de que consideres mudarte a un lugar más apropiado para tu edad, donde haya gente que te pueda cuidar mejor. Armando y yo hemos estado pensando que esta casa es muy grande para ti sola, y que tal vez estarías más segura bueno, ya sabes, en un lugar especializado. Un lugar especializado. Un asilo de ancianos. Lourdes me estaba amenazando con convencer a Armando de meterme a un asilo si no obedecía a sus caprichos. En ese momento supe que la guerra había comenzado oficialmente, y que esta vez no iba a pelear para mantener la paz, sino para ganar. Después de la amenaza de Lourdes sobre el lugar especializado, algo cambió en mí de manera definitiva. No fue gradual ni sutil, fue como si alguien hubiera prendido una luz en un cuarto que había estado a oscuras durante años. Colgué el teléfono sin responder a su amenaza, pero no por cobardía, sino porque sabía que las palabras ya no iban a ser suficientes. Era hora de que los hechos hablaran por mí. Esa misma tarde llamé al licenciado Mauricio, pero esta vez no para hacer consultas, sino para tomar decisiones definitivas. Licenciado, quiero acelerar todos los cambios que hablamos. El testamento, el fideicomiso, los beneficiarios de los seguros, todo. Y quiero que esté listo antes de que mi hijo regrese de Europa. Me preguntó si había pasado algo específico, y le conté sobre la llamada de Lourdes, sobre la amenaza del asilo, sobre la manera en que habían escalado las intimidaciones. Doña Severina, me dijo con esa voz calmada que siempre usaba cuando las cosas se ponían serias, entiendo perfectamente su urgencia, y tiene todo el derecho de proteger su patrimonio y su autonomía. Podemos tener todo listo para el martes si viene mañana lunes para firmar los documentos preliminares. Le dije que estaría ahí a primera hora. El domingo por la mañana, mientras me preparaba un desayuno tranquilo, llegó otro mensaje de Armando. Esta vez no eran súplicas ni chantajes, era pura exigencia. Mamá, ya hablé con Lourdes y me contó de tu conversación. No sé qué te pasa, pero se te está yendo la mano. Cuando regresemos el martes vamos a tener una conversación muy seria sobre tu actitud y sobre algunas decisiones que vamos a tener que tomar respecto a tu situación. Mi situación. Como si yo fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Leí el mensaje 3 veces, no porque no entendiera las palabras, sino porque no podía creer que mi propio hijo me estuviera hablando como si fuera una empleada problemática a punto de ser despedida. Decidí no contestar, pero sí hacer algo que ellos no esperarían. Abrí el chat grupal de familia donde estaban Armando, sus 2 hijos mayores, mi nuera, y algunos primos. Era un grupo que raramente usaba, donde normalmente solo veía pasar fotos de cumpleaños y avisos de reuniones familiares. Escribí un mensaje claro y directo. Familia, quiero que sepan que estoy muy bien de salud y de mente. Cualquier rumor que escuchen sobre que necesito supervisión especial o cuidados institucionales es completamente falso. Sigo viviendo independientemente y tomando mis propias decisiones. Si alguien les dice lo contrario, no es cierto. Las respuestas llegaron inmediatamente. Mi nieta mayor, que estudiaba Derecho, fue la primera. Abuela, ¿está todo bien? ¿Por qué escribes eso? Después mi nuera, suegra, nadie ha dicho nada sobre cuidados especiales. ¿De dónde sale eso? Y finalmente mi sobrino Romeo, tía Severa, si necesitas algo o si alguien te está molestando, me avisas. Perfecto. Ahora había testigos de que yo estaba completamente lúcida y que había sido yo quien había sacado el tema del asilo, no porque fuera necesario, sino porque alguien me lo había sugerido como amenaza. Si Armando y Lourdes trataban de hacer algo cuando regresaran, ya tenían a toda la familia preguntándose por qué alguien querría meter a una abuela perfectamente capaz en un asilo. El lunes por la mañana llegué a la oficina del licenciado Mauricio vestida con mi mejor conjunto,
peinada en el salón, y con una claridad mental que no había tenido en años. Tenía todos mis documentos organizados, mis cuentas bancarias revisadas, y una lista de exactamente qué quería cambiar y por qué. Durante 3 horas firmé papeles, revisé cláusulas, y tomé decisiones que habrían sido impensables 6 meses atrás. El Nuevo Testamento era una obra de arte de precisión legal. Armando seguía siendo mi heredero, pero con condiciones muy específicas. Solo podría acceder a la herencia si podía demostrar que había tratado a su madre con respeto y consideración durante los últimos años de su vida. El juicio de eso quedaría en manos de un comité formado por Dora, el licenciado Mauricio, y mi hermana de Guadalajara. Si el comité determinaba que Armando había sido abusivo, manipulador o irrespetuoso, la herencia se dividiría entre mis nietos y una fundación de caridad para ancianos. Pero eso no era todo. También creamos un fideicomiso que me protegía en vida. Si alguien trataba de declararme incapaz mentalmente o de forzarme a mudarme en contra de mi voluntad, el fideicomiso activaría inmediatamente protecciones legales. Además, cambié todos los beneficiarios de mis seguros de vida y pólizas de gastos médicos. Armando ya no tendría control financiero sobre ningún aspecto de mi vida o mi muerte. Doña Severina, me dijo el licenciado cuando terminamos, estos documentos la protegen completamente, pero también representan una decisión muy fuerte. ¿Está segura de que quiere ir tan lejos? Le sonreí con una tranquilidad que me sorprendió hasta a mí misma. Licenciado, durante años he tratado de ser la madre perfecta, la que siempre perdona, la que siempre entiende. Pero el respeto no se negocia, y la dignidad no se mendiga. Si mi hijo quiere ser mi heredero, va a tener que aprender a ser mi hijo primero. Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en mi silla favorita con una taza de té y marqué el número de mi hermana en Guadalajara. Paula, le dije cuando contestó, necesito contarte algo importante, y necesito pedirte un favor muy grande. Le expliqué toda la situación, desde el viaje a Italia hasta las amenazas del asilo, y le conté sobre los cambios legales que acababa de hacer. Paula se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente habló. Severa, ¿por qué no me habías contado nada de esto antes? ¿Cómo permitiste que llegara tan lejos? No era un regaño, era dolor genuino por ver cómo había estado viviendo sin decirle nada a mi propia hermana. Porque tenía vergüenza, le confesé. Porque pensaba que tal vez era mi culpa, que había malcriado a Armando, que me merecía ser tratada así. Paula me dijo que jamás, bajo ninguna circunstancia, una madre se merecía ser tratada como una empleada por su propio hijo, sin importar qué errores hubiera cometido criándolo. Le pedí que fuera parte del comité que evaluaría si Armando merecía su herencia, y aceptó inmediatamente. No solo voy a ser parte del comité, me dijo, sino que voy a estar muy atenta a cómo te trata de ahora en adelante. Y si ese muchachito se atreve a amenazarte con un asilo otra vez, se va a entender conmigo. El martes por la mañana, sabiendo que Armando y Lourdes regresarían esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Invité a 3 amigas a comer en mi casa. No para cocinarles a ellas, sino para que vinieran con comida de sus restaurantes favoritos y pudiéramos platicar como mujeres adultas que no tienen que pedirle permiso a nadie para reunirse en su propia casa. Dora llegó con tacos de carnitas, Celia trajo pozole de un lugar que acababa de descubrir, y mi vecina del frente llegó con un pastel de 3 leches que había comprado en la mejor pastelería de la ciudad. Nos sentamos en mi comedor, pusimos música de nuestros tiempos, y por primera vez en mucho tiempo, mi casa se llenó de risas que no dependían de si Armando estaba de buen humor o si Lourdes aprobaba lo que estábamos haciendo. Mientras comíamos, les conté sobre los cambios legales, sobre el Nuevo Testamento, sobre las medidas de protección que había tomado. Todas me apoyaron completamente, y Celia me dijo algo que no voy a olvidar jamás. Severa, a los 70 años tienes derecho a la paz. No es egoísmo, es justicia. A las 5 de la tarde, cuando sabía que ya debían estar en camino del aeropuerto, decidí hacer una última cosa. Tomé mi celular, me puse mi blusa favorita, me arreglé el cabello, y me tomé una selfie sonriendo en mi sala, rodeada de las flores que mis amigas habían traído y los restos de nuestra comida deliciosa. Subí la foto a Facebook con un mensaje que decía, celebrando la vida y la amistad en mi hogar, rodeada de mujeres maravillosas que me recuerdan lo valiosa que soy. A los 70 años, todos los días son una bendición cuando los vives con dignidad y respeto.
En menos de una hora tenía 30 likes y comentarios llenos de cariño de familiares y amigas que no sabían nada del drama que estaba viviendo, pero que podían ver en mi cara que algo había cambiado para bien. Cuando sonó el timbre a las 7 de la noche, no corrí a abrir la puerta como hacía siempre. Me levanté despacio, me alisé la blusa, y fui a recibir a mi hijo y a su novia con la tranquilidad de una mujer que ya no tenía nada que temer. Cuando abrí la puerta, Armando entró como una tromba, arrastrando las maletas con una cara de furia que no le había visto desde que era adolescente. Lourdes venía detrás de él, con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería parecer dulce, pero estaba hirviendo de coraje por dentro. Los dos traían ese aire de superioridad que da una semana en Europa, pero también una tensión que me hizo saber inmediatamente que habían venido a confrontarme. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo Armando sin siquiera saludarme o preguntarme cómo estaba. «Pero primero quiero revisar toda la casa para asegurarme de que todo esté en orden». Comenzó a caminar por mi sala como un inspector, checando que los muebles estuvieran en su lugar, que no hubiera manchas en las alfombras, que las plantas estuvieran bien cuidadas. Lourdes lo siguió tomando fotos con su celular, como si necesitara evidencia de algo. «La casa está perfecta, como siempre», les dije con una tranquilidad que lo sorprendió. «¿Cómo estuvo su viaje?». Traté de hacer conversación normal, pero Armando no tenía ganas de cortesías. «Mamá, no me cambies el tema. Lourdes me contó todo sobre tu actitud grosera por teléfono, y también vi tu mensaje en el chat familiar. ¿Se puede saber qué mosca te picó?». Me senté en mi sillón favorito y los invité a sentarse también, pero los dos se quedaron parados frente a mí como si fuera un juicio. «No me picó ninguna mosca, Armando. Simplemente decidí que ya era hora de poner límites claros sobre lo que estoy dispuesta a aceptar y lo que no». Lourdes se adelantó antes de que Armando pudiera responder. «Severina, nosotros solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Es normal que a tu edad necesites un poco más de supervisión, no es nada malo. Pero tu actitud rebelde nos preocupa mucho». Hablaba con esa voz condescendiente que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños que han hecho algo malo. «Mi actitud rebelde», repetí, casi riéndome. «Lourdes, negarme a mandar fotos diarias de mi propia casa no es ser rebelde, es tener dignidad. Y amenazarme con un asilo por no obedecerte no es preocupación, es manipulación». La cara de Lourdes se puso roja inmediatamente. No esperaba que yo fuera tan directa sobre su amenaza. Armando se puso furioso. «¿Cómo que te amenazó con un asilo? Nadie te ha amenazado con nada». Lourdes le había mentido sobre el contenido de nuestra conversación, o tal vez él había estado de acuerdo con la amenaza, pero ahora se hacía el sorprendido. «Armando, tu novia me dijo textualmente que tal vez era hora de que considerara mudarme a un lugar especializado donde hubiera gente que me pudiera cuidar mejor». El silencio que siguió fue tenso y revelador. Armando miró a Lourdes buscando una explicación, pero ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. «Bueno, pues tal vez no lo dije con las mejores palabras, pero la intención era buena. Severina, tú vives sola en esta casa tan grande, ya no manejas, a veces se te olvidan las cosas». Su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de que ya no sonaba convincente. «No se me olvida nada», la interrumpí firmemente. «Y manejo perfectamente bien cuando necesito hacerlo. Lo que pasa es que ustedes han decidido que soy una anciana incapaz porque les conviene tenerme en ese papel». Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana, no porque necesitara escapar de la conversación, sino porque quería que entendieran que esta era mi casa y que yo me movía en ella con total libertad y autoridad. «Mamá, no exageres», me dijo Armando con esa voz que usaba cuando quería minimizar mis sentimientos. «Nadie ha dicho que seas incapaz. Pero tienes que entender que nosotros nos preocupamos por ti». Esa palabra otra vez. Preocuparse. La palabra mágica que justificaba cualquier falta de respeto, cualquier invasión de privacidad, cualquier intento de control sobre mi vida. «Armando, si tanto te preocupas por mí, ¿por qué usaste mi tarjeta de débito durante meses sin decirme?». La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala. Armando se quedó helado, con la boca abierta, mientras Lourdes lo miraba sin entender de qué estaba hablando. ¿Cómo supiste eso?», me preguntó con una voz que se había vuelto muy pequeña de repente. «Porque fui al banco y revisé mis estados de cuenta, como cualquier persona responsable haría con su dinero. Saqué los papeles del banco de mi bolsa y se los mostré. 6 meses de retiros que no autoricé,
todos hechos con la copia de mi tarjeta que te di para emergencias. Cenar en restaurantes caros con Lourdes cuenta como emergencia médica. Lourdes estaba escuchando todo con cara de horror creciente. Era obvio que ella no sabía que Armando estaba financiando sus salidas con dinero robado de mi cuenta. Armando, ¿es cierto eso?, le preguntó con una voz que temblaba entre la sorpresa y la humillación. Podía ver en sus ojos que estaba empezando a entender que había sido cómplice involuntaria de algo muy feo. Yo iba a reponer ese dinero, tartamudeó Armando. Solo lo tomé prestado para algunas cosas. Iba a devolvértelo todo, mamá. Pero ambas sabíamos que eso era mentira. En 6 meses nunca había mencionado ningún préstamo, nunca había hablado de devolverme nada. Los préstamos solo existen cuando las dos partes están de acuerdo. Armando, le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, tomar dinero de alguien sin su permiso no es un préstamo, es robo. Y hacerlo durante meses, sistemáticamente, con engaños, no es un error, es un plan. Las palabras fueron saliendo de mi boca con una claridad que no sabía que tenía, como si hubiera estado esperando años para decirlas. La discusión que siguió fue explosiva pero reveladora. Armando trató de justificarse diciendo que él se había sacrificado mucho por mí, que había gastado dinero en arreglos de mi casa, que merecía algo a cambio. Lourdes se puso furiosa al darse cuenta de que había sido cómplice involuntaria de un robo. Y yo me mantuve calmada, viendo cómo se desmoronaba la fachada de respeto y amor filial que había estado sosteniendo durante años. «No es justo», gritó Armando finalmente. «Yo soy tu único hijo. Todo lo que tienes me va a tocar a mí de todas formas. Solo me adelanté un poco». Esa frase me confirmó todo lo que necesitaba saber sobre cómo realmente me veía, no como su madre viva, sino como su herencia futura. Al final, cuando ya no había más gritos ni más justificaciones, les dije la verdad que habían venido a escuchar. He cambiado mi testamento. También he cambiado todos mis documentos legales para protegerme de manipulaciones futuras. El silencio que siguió fue absoluto. Ustedes van a aprender a tratarme con respeto, o van a aprender a vivir sin mí. El silencio después de mi revelación duró apenas unos segundos antes de que Armando explotara como nunca lo había visto. «¿Qué hiciste qué?», gritó con una voz que no parecía la suya. «Mamá, no puedes hacer eso. Esa herencia es mía por derecho. Soy tu único hijo». Su cara se había puesto completamente roja y las venas del cuello se le marcaban como si estuviera a punto de tener un infarto. Lourdes se quedó parada ahí, con la boca abierta, procesando lo que acababa de escuchar. Podía ver en sus ojos cómo se desvanecían todos sus planes futuros, todas las cosas que había estado contando como suyas antes de tiempo. «Severina, no puedes estar hablando en serio», me dijo con una voz que trataba de sonar razonable pero que temblaba de pánico. «Las personas de tu edad no deberían tomar decisiones tan importantes sin consultarlo con la familia». «Las personas de mi edad», repetí, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. «Lourdes, tengo 70 años. No soy una demente. Y justamente porque soy una persona de mi edad es que puedo tomar las decisiones que se me dé la gana con mi dinero y mis propiedades». La palabra «mi» la pronuncié con tanto énfasis que hasta yo me sorprendí de mi propia firmeza. Armando comenzó a caminar en círculos por mi sala como una fiera enjaulada. «No, no, no, esto no puede estar pasando. Mamá, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Acabas de tirar por la borda el futuro de tu propia familia». Se detuvo frente a mí y me señaló con el dedo como si fuera yo la que había hecho algo terrible. «Yo he trabajado toda mi vida esperando esa herencia. He hecho sacrificios por ti». «¿Qué sacrificios, Armando?», le pregunté con una tranquilidad que contrastaba completamente con su histeria. «¿Venir a comer los domingos mientras yo cocino y limpio? ¿Usar mi tarjeta para llevar a tu novia a restaurantes caros? ¿Dejarme una lista de instrucciones como si fuera tu empleada? Esos son tus sacrificios». «Yo te he cuidado», gritó, pero su voz sonaba desesperada, como si él mismo supiera que era mentira. «Yo siempre he estado ahí para ti». Lourdes lo miraba con una expresión cada vez más incómoda, como si estuviera viendo a Armando por primera vez sin los filtros del encanto y la manipulación. «Armando, la última vez que me cuidaste fue cuando tenías 8 años y me trajiste un vaso de agua porque tenía gripe», le respondí. «Desde entonces, he sido yo la que te ha cuidado a ti. Incluso ahora,
Cuando ya eres un hombre adulto, sigues esperando que yo resuelva tus problemas y financie tus caprichos. Lourdes se acercó y trató de tomar un tono conciliador, pero podía escuchar el desesperación en su voz. Severina, mira, tal vez todos hemos cometido errores. Podemos hablar de esto, llegar a un acuerdo. No tienes que hacer cambios tan drásticos. Podemos mejorar la manera en que nos relacionamos. Era increíble cómo ahora, cuando su futuro financiero estaba en riesgo, de repente estaba dispuesta a negociar el respeto que antes consideraba innecesario. El respeto no se negocia, Lourdes, le dije. O se da naturalmente, o no sirve de nada. Me senté de nuevo en mi sillón y las miré a los dos con la tranquilidad de alguien que ya no tiene nada que perder. Durante años ustedes dos me han tratado como si fuera una cosa que pueden usar cuando les convenga. Ahora van a aprender que las consecuencias de tratar mal a alguien pueden ser permanentes. Armando se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza. Mamá, por favor, tienes que entender. Yo tengo deudas, tengo responsabilidades. Estaba contando con esa herencia para asegurar mi futuro. Por primera vez en toda la conversación, su voz sonaba genuinamente vulnerable, pero era la vulnerabilidad del pánico, no del arrepentimiento. ¿Y yo no tengo derecho a asegurar mi presente?, le pregunté. Mi tranquilidad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser manipulada no valen nada. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza por haberme lastimado, eran lágrimas de rabia por haber perdido algo que consideraba suyo. Lourdes intentó un último acercamiento. Severina, yo sé que a veces puedo ser un poco directa en mi manera de hablar, pero nunca fue mi intención faltarte al respeto. Si malinterpretaste algo que dije. Estaba tratando de reescribir la historia, de hacer que sus amenazas sonaran como malentendidos. Lourdes, no malinterpreté nada, la interrumpí. Tú me amenazaste con convencer a Armando de meterme en un asilo si no obedecía a tus caprichos. Eso no fue un malentendido, fue una amenaza calculada para intimidarme. La vi palidecer cuando se dio cuenta de que no iba a poder negarlo convincentemente. Pero esto es ridículo, explotó Armando otra vez. No puedes castigar a toda la familia por una conversación mal entendida. Mamá, yo te amo, siempre te he amado. Ahora estaba usando la carta del amor como último recurso, pero era un amor que sonaba desesperado y condicional. Armando, si me amaras, no habrías necesitado que yo cambiara mi testamento para empezar a tratarme bien, le dije. El amor no se demuestra cuando ya no hay más remedio, se demuestra todos los días, en las pequeñas cosas, en el respeto cotidiano. Pasaron las siguientes 2 horas tratando de convencerme de que cambiara de opinión. Usaron todos los trucos emocionales que conocían, súplicas, lágrimas, promesas de cambio, chantajes, amenazas veladas, recuerdos del pasado. Armando llegó al punto de amenazar con cortarme el contacto con mis nietos, como si eso fuera a doblegarme cuando ya había tomado la decisión más difícil de mi vida. Haz lo que tengas que hacer, Armando, le dije cuando llegó a esa amenaza. Pero recuerda que tus hijos van a crecer y van a hacer sus propias preguntas sobre por qué no conocen a su abuela. Y cuando llegue ese momento, ¿qué les vas a decir? ¿Que la castigaste porque se negó a ser tu empleada doméstica? Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, Armando y Lourdes se fueron de mi casa con una mezcla de furia y desesperación que habría sido patética si no hubiera sido tan reveladora. En la puerta, Armando se volteó y me dijo, «Esto no se va a quedar así, mamá. Voy a buscar la manera de revertir lo que hiciste. Voy a demostrar que no estás en tus cabales». «Adelante», le respondí. «Pero recuerda que ahora hay muchas personas que saben exactamente lo que está pasando y por qué tomé estas decisiones. Ya no estoy sola en esto». Cerré la puerta sin despedirme, no por grosería, sino porque ya no había nada más que decir. Me quedé parada detrás de la puerta, escuchando cómo se alejaba el carro de Armando, y por primera vez en años, el silencio de mi casa no me asustó. Al contrario, me tranquilizó profundamente. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos, como si una tormenta hubiera pasado y dejado un aire limpio que no había respirado en años. Armando no me llamó, no me escribió, no apareció por la casa. Era obvio que estaba tratando de usar el silencio como castigo, esperando que me asustara y lo llamara suplicándole perdón. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad desesperada de arreglar las cosas solo para mantener la paz.
El jueves por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, recibí una llamada del licenciado Mauricio. Doña Severina, tengo noticias interesantes para usted. Su hijo vino ayer a mi oficina, preguntando sobre la posibilidad de impugnar su testamento por incapacidad mental. Me reí tan fuerte que casi me atraganto con el café. ¿Y qué le dijo, licenciado? Le expliqué que tendría que demostrar ante un juez que usted no está en sus facultades mentales, y que para eso necesitaría evidencia médica y psiquiátrica muy sólida. También le mencioné que usted ha estado tomando decisiones completamente racionales y coherentes, y que tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde queda clara su lucidez. La voz del licenciado tenía un tono de satisfacción profesional. Se fue muy molesto, diciendo que esto no se iba a quedar así. Esa tarde decidí hacer algo que tenía ganas de hacer desde hace años. Fui al centro comercial nuevo, me compré 3 vestidos que me gustaron sin preguntarle el precio a nadie, me metí al cine sola a ver una película que quería ver, y después me senté en un café a leer un libro mientras tomaba un chocolate caliente. Era la primera vez en décadas que salía de casa sin tener que regresar a una hora específica porque alguien más me necesitara. Mientras estaba en el café, llegó un mensaje de mi nieta mayor. Abuela, papá me dijo que están peleados. No me quiso explicar bien por qué, pero me dijo que tú tomaste algunas decisiones que los lastimaron. ¿Podemos hablar? Le respondí inmediatamente. Mi amor, por supuesto que podemos hablar. ¿Qué tal si vienes a comer el domingo? Yo cocino tu pozole favorito y me cuentas cómo van tus estudios. La respuesta llegó en segundos. Sí, voy a las 2. Abuela, no sé qué pasó, pero espero que puedan arreglarlo. Te amo mucho. Sentí una calidez en el pecho que no había sentido en semanas. Mis nietos me querían por quien era, no por lo que podía darles o hacer por ellos. El viernes, Dora vino a visitarme con noticias del barrio. Severa, ¿sabías que Lourdes anda contándole a todo el mundo que te volviste loca y que vas a dejar toda tu herencia a los gatos callejeros? Nos reímos tanto que nos dolió el estómago. Déjala que diga lo que quiera, le contesté. La gente que me conoce sabe que estoy perfectamente cuerda. Y la gente que no me conoce, no importa lo que piense. Dora me contó también que había visto a Armando en el supermercado, y que se veía terrible, demacrado, como si no hubiera dormido en días. Se ve como cuando era niño y tú le decías que no a algo que quería mucho, me dijo. Solo que ahora es un hombre de 45 años haciendo berrinche porque su mamá ya no se deja manipular. El sábado decidí hacer algo que nunca había hecho. Contraté a una señora para que viniera a limpiar mi casa una vez por semana. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería tener más tiempo para las cosas que realmente me daban placer. Con el dinero que ya no estaba gastando en comidas familiares donde yo cocinaba para todos, podía permitirme esos pequeños lujos. El domingo llegó mi nieta puntual, con una sonrisa nerviosa pero genuina. Mientras comíamos, me preguntó directamente qué había pasado con su papá. Le conté todo, sin dramatizar pero sin ocultar nada. Le expliqué sobre el dinero tomado sin permiso, sobre las amenazas del asilo, sobre años de ser tratada como empleada doméstica en mi propia casa. Abuela, me dijo cuando terminé, yo no sabía nada de eso. Papá siempre nos decía que tú eras muy exigente y que se sacrificaba mucho para cuidarte. Se quedó callada un momento, procesando la información. Pero ahora que lo pienso, es cierto que siempre que veníamos aquí, tú eras la que cocinaba, limpiaba, servía. Y nosotros ni siquiera te ayudábamos porque papá decía que te gustaba hacer todo. Le expliqué que los nietos siempre serían bienvenidos en mi casa, que los cambios legales que había hecho no tenían nada que ver con ellos, sino con aprender a poner límites a comportamientos que me lastimaban. Tu papá puede decidir si quiere arreglar las cosas o no, pero ya no voy a aceptar ser tratada sin respeto por nadie. 3 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Armando, pero su voz sonaba completamente diferente, quebrada, humilde, genuinamente arrepentida. Mamá, ¿podemos hablar? Por favor. Necesito pedirte perdón por muchas cosas. Habíamos terminado con Lourdes, me dijo. Cuando ella se dio cuenta de que la herencia ya no estaba garantizada, había mostrado su verdadera cara y había terminado la relación. Me ayudaste a ver cómo era realmente, me dijo. ¿Quieres que nos veamos? Me preguntó con una voz que no había escuchado desde que era niño. Pero quiero que sepas que no vengo a pedirte que cambies el testamento. Vengo a pedirte que me enseñes cómo recuperar a mi mamá.
Acepté verlo, pero en un café neutral, no en mi casa. Cuando llegó, se veía exactamente como Dora me había dicho, demacrado, cansado, pero sobre todo, humilde. Por primera vez en años, me pidió perdón sin justificaciones, sin excusas, sin tratar de minimizar lo que había hecho. Me devolvió todo el dinero que había tomado de mi cuenta, con intereses. Me preguntó qué podía hacer para ganarse de nuevo mi confianza. No es sobre el testamento, mamá, me dijo al final de nuestra conversación de 2 horas. Es sobre entender que casi pierdo a la persona más importante de mi vida por querer controlarla en lugar de amarla. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto antes. Estas eran de arrepentimiento real, no de frustración. Le dije que la relación se podía reconstruir, pero que sería lenta, que tendría que ser con base en respeto mutuo, y que las cosas nunca volverían a ser como antes. No quiero que vuelvan a ser como antes, me respondió. Quiero que sean mejores. 6 meses después, Armando viene a visitarme los domingos, pero ahora trae la comida de un restaurante y él lava los platos. Me pregunta cómo estoy, qué necesito, qué planes tengo para la semana. Ha aprendido a verme como una persona completa, no como una extensión de sus necesidades. Todavía está en el testamento, pero ahora se está ganando esa herencia todos los días. La semana pasada, mientras estábamos cenando, me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que amar a alguien significa respetarlo, no controlarlo. Esa noche, después de que se fue, me senté en mi jardín con una taza de té, mirando las estrellas. Por primera vez en muchos años, no sentía el peso de ser indispensable para alguien más. No sentía el miedo de molestar a nadie por tener opiniones propias o tomar mis propias decisiones. Sentía algo mucho mejor, sentía paz. La paz de una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que siempre mereció. La paz de saber que había elegido la dignidad sobre la comodidad, y que esa elección había valido la pena. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía cómo quería vivir el resto de mi vida.